Perfecto. Entonces, pues vamos a retomar. Bueno, chicos, pues entonces, gracias, Gustavo. Sí, todo bien. Vamos a retomar en donde nos quedamos. Gracias, Gustavo. ¿Se acuerdan? La última sesión, si no mal recuerdo, fue la que fue la clase abierta. Y es la que está grabada en el Facebook Live. De hecho, el Facebook de la facultad. Si quisieran hacer un repaso, pueden entrar a esa clase abierta, porque de hecho, o sea, volverla a poner, porque esa clase abierta fue como una especie de repaso, si no mal recuerdo. Empezamos a hablar de los modelos, no sé qué, y luego entramos a la parte de las propiedades de los estimadores. ¿Ok? Entonces, lo que vimos en esa clase, pues fue cómo se hacían los modelos, cuáles son los, digamos, cuáles son las etapas de hacer un modelo. Hablamos de estos betagorros, ¿no? De esos estimadores. Y vimos que como esos betagorros vienen de una muestra de la población, entonces tienen que cumplir, digamos, los datos que tenemos solo son muestrales, no son poblacionales. Entonces lo que queremos hacer es hacer inferencia poblacional y para ello nuestros estimadores tienen que cumplir las propiedades estadísticas adecuadas para que nos sirvan para algo, porque si no tienen esas propiedades, pues no sirven. Pues digamos que al final lo que buscamos con la econometría es poder hacer inferencia y poder hacer políticas públicas, simulaciones, proyecciones, pronósticos, etc. Entonces, ahora, ¿qué más nos interesaría de nuestro modelo? Además de que lo con la teoría económica. Entonces, por ejemplo, en un modelo de demanda de algún bien, lo que tendríamos es que la demanda, por ejemplo, de nuevo la gasolina, si aumenta el precio, disminuye la demanda, porque pues está más caro, de acuerdo a la teoría de la demanda, y si aumenta el ingreso, entonces aumentaría la demanda de ese bien, ¿no? De la gasolina. Entonces, cuando hago un modelo econométrico, si yo incluyo esas variables, ingreso y precio, lo que voy a ver es que el coeficiente del ingreso sea positivo y el del precio sea negativo. Es decir, que esté de acuerdo a la teoría económica. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Y después tendríamos que hacer las pruebas de especificación para ver si se cumplen las propiedades estadísticas de mis estimadores, de mis betas gorros. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa me interesaría del modelo? ¿Qué más? ¿Cómo puedo saber si es un buen o mal modelo? Se podría, bueno, en ese caso, al tener ciertas variables con las R's cuadradas y con las R's usadas para saber si las variables son, en ese caso, buenos indicadores para determinar si el modelo tiene, digamos, mínimo de... Exacto. Una de las formas de saber si es un buen o mal modelo es a través de algo que se llama la bondad de ajuste, que para el modelo de mínimos cuadrados ordinarios es la R cuadrada. ¿Ok? No siempre va a ser R cuadrada. Depende del tipo de modelo. Acuérdense que existen diferentes formas de estimar, que si es mínimos cuadrados ordinarios, que si es con integración, que si es con una arima, que si es un probit o un logit o un panel, y que esas cosas que van a ir viendo más adelante conforme se van formando en el área de la econometría. Pero la más básica es mínimos cuadrados. Y cada modelo tiene su propia medida de bondad de ajuste. No siempre es la R cuadrada. Pero para mínimos cuadrados ajustados, sí. Entonces, hoy vamos a ver qué es R cuadrada, cómo se estima y cómo la vamos a interpretar.
Entonces, ay. Para saber si mi modelo es bueno, es malo o regular son, pues lo que voy a hacer es ver la bondad de ajuste. Lo que hace el modelo de mínimos cuadrados ordinarios es ajustar una línea a través de los datos muestrales, de modo que la suma de los errores al cuadrado sea la mínima posible. Acuérdense que por eso se llama mínimos cuadrados. Lo que yo quiero es que tengamos los errores. A veces voy a estimar por arriba del valor real y a veces voy a estimar por abajo del valor real. Entonces, lo que hace este modelo es que esos errores, porque pues, siempre me voy a equivocar, sean los más pequeños posibles, sean los mínimos, ¿ok? Lo que nosotros observamos no son los errores, lo que nosotros observamos cuando hacemos nuestra estimación son los residuales. Es decir, ya cuando tiene el gorrito, ¿no? Y este U-gorro es la diferencia entre el valor estimado, entre el Y-gorro y el valor real, el Y, ¿no? Es decir, la diferencia entre la línea de regresión y el dato observado. Entonces, tengo mi módulo de regresión, mi variable dependiente, mis variables independientes x1 hasta xk, aquí están las betas y este es el error. Ya cuando estimo por mínimos cuadrados ordinarios, ya tengo aquí beta gorro, beta 1 gorro, beta 2 gorro, beta gorro y ut gorro. Aquí hay un error. ¿Cuál es el error en este de aquí abajo? Hay un error en esa fórmula. ¿Cuál es? Que la Y no tiene gorro. Exacto. Le falta el gorro a la Y. ¿Ok? Entonces hay que ponerle el gorro a esa Y. Porque este es el Y gorro, ¿no? Que ya está estimado con los estimadores y con el residual. ¿Ok? Entonces, el residual, lo que es, pues es una serie de datos y va a tener una varianza. Como cualquier serie de datos puede tener una varianza. Entonces, el residual tiene una varianza. ¿Y cómo se calcula la varianza residual? Este es el residual. Y si elevo hasta el cuadrado entre n, pues me da la varianza. ¿Sí todos queda claro esta formulita? Este es U gorro, ¿no? Simplemente. Es YT menos YT gorro elevado al cuadrado, esto entre n. Y esta es la varianza, SU al cuadrado. Y esta varianza, lo que nosotros queremos también es que esa varianza sea lo más pequeña posible, porque nos vamos a equivocar lo menos posible si tenemos una varianza más pequeña. Y lo que nos dice esta varianza residual es, mide el error que se genera al sustituir el valor observado por el valor estimado o ajustar mediante la regresión. Los valores elevados de la varianza indican que los residuales son grandes, lo que significa que es un modelo medio-medio, ¿no? Porque realmente tenemos residuales que se alejan más de la línea de regresión y eso indicaría que la varianza es más amplia. Mientras que valores pequeños de la varianza indican que los residuos son pequeños, que los residuales son pequeños, lo que significa que la línea de regresión estimada no se aleja de los valores observados. Entonces, si visualizan una línea con puntitos alrededor, si están muy pegados, lo que va a pasar es que la varianza va a ser pequeña. Si los puntitos están muy alejados de la línea, entonces la varianza va a ser mayor. Y eso quiere decir que la regresión se aleja de los valores observados. ¿Ok? Entonces, esa es la varianza de los residuales. Si alguien pregunta algo. No, profe. Todo bien. Bueno. Luego, para saber
para saber qué tan bueno o malo es mi modelo, si estoy haciendo un buen pronóstico o no, pues vamos a usar esta R cuadrada. Para el caso de mínimos cuadrados. ¿Cómo se estima? ¿O qué tiene esa R cuadrada dentro? Entonces, yo puedo ver a mi variable dependiente como su estimado más el error. Entonces, esto es lo que voy a encontrar en la regresión y este es el error. O sea, al sumarlo me va a dar YT. Este YT puede estar por arriba o por abajo. Entonces, digamos que esto pues se cumple, ¿no? Siempre. Porque al final es la regresión, ese es el error y la suma me va a dar el valor real. Entonces, digamos que podremos hacer, la podemos descomponer en dos partes. En una parte explicada, que es esta, YT gorro, que es la explicada en el modelo, que es la que yo encuentro con los beta gorritos. Entonces, cuando yo pongo los beta gorros, voy a encontrar esta, es decir, la parte que yo estoy explicando con mi modelo. Y luego una parte que no puedo explicar, que es la que está con los residuales, que eso quién sabe qué, o sea, qué es, ¿no? Ahí lo de los residuales es una parte que yo no puedo modelar, ¿ok? Entonces, le vamos a llamar la parte explicada y este es el componente no explicado. ¿Sí quedó claro? Sí, profesora. O sea, este es el Y gorrito, es el modelo. Pero hay una parte que pues, queda fuera de mi modelación, que es el error. Entonces, con esta, digamos, con este componente lo podemos dividir y definir estas cosas. La suma total de los cuadrados, que es YT menos la media elevada al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que estoy haciendo es restándole aquí la media. ¿Ok? Entonces, a cada valor le resto la media y le elevo al cuadrado. Y eso se llama la suma total del cuadrado. Luego tenemos la suma explicada. Que la suma explicada, acuérdense que es esta, ¿no? Entonces, la suma explicada menos la media elevada al cuadrado. Y luego la suma residual del cuadrado, que el residual es YT menos Y gorro o UT, y esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí le resto la media y acá le resto la media y seguimos teniendo la misma igualdad. Entonces, la suma total de cuadrados, que es esta, es igual a la suma explicada de los cuadrados más la suma del residual al cuadrado. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esta sería la explicada y esta la podemos llamar la residual o la no explicada. Yo, ¿qué parte quisiera que fuera más grande? ¿La que puedo explicar con mi modelo o la que no puedo explicar? La que puede explicar. La que se puede explicar, ¿no? Exacto, ¿no? Yo lo que quiero, lo que yo quiero es que realmente mi modelo me ayude a explicar bien, ¿no? Y entonces, si la parte que no explica es más grande que la que explica, entonces, algo no está bien. No es un buen modelo, ¿ok? Entonces, la R cuadrada relaciona esta igualdad, ¿no? Me dice la suma explicada entre la suma total o 1 menos la suma de los residuales entre la suma total. Entonces, este coeficiente de determinación o R cuadrado es la proporción o porcentaje de variación total de Y respecto a su media que es explicada por el modelo de regresión. Entonces, si lo vemos aquí, es la parte explicada respecto a la parte total, o sea, al total, ¿no? Entonces es una proporción. Y lo que me dice es qué tan bien ajusta el modelo. Por ejemplo, en este caso, ¿no? 1
menos esta parte que es los residuales, que es la parte no explicada, entre el total. Es esta proporción, ¿no? ¿Qué tanto de mi modelo no está explicado? Entonces, si una parte de mi modelo es muy grande, la que no está explicada respecto al total, entonces esta proporción va a tender a 1. Y si a 1 le resto algo que tiende a 1, entonces este se va a hacer muy pequeño. Entonces, cuando el R cuadrado es muy pequeño, lo que me está diciendo es que la parte no explicada o los residuales es muy grande, ¿ok? En comparación con el total. Por lo tanto, dices, hoy creo que este modelo no está muy bueno. ¿Qué pasa si la parte de no explicada es muy pequeña? Entonces, esta proporción tiende a 0 y entonces la R cuadrada tiende a 1. Por lo que diría, sí, la parte explicada es la que predomina sobre la no explicada. ¿Ok? Entonces, la R cuadrada lo que nos dice es que también se ajusta nuestro modelo a la variable dependiente. ¿Ok? Si está cercana a 0, entonces decimos que pues se ajusta bastante malito, ¿no? Pues busquemos otro modelo, pongamos más variables que realmente expliquen. Porque lo que me está diciendo ahí es que pues los residuales son los que se llevan la mayor parte del modelo. Pues mejor no pongo nada y ya voy a explicar mi variable dependiente. Pero si mi R cuadrada tiende a 1, quiere decir que puse las variables adecuadas y que realmente esas variables que están ahí explican muy bien mi variable dependiente. Es un buen modelo. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? ¿Cómo es el R cuadrado? ¿Qué tiene adentro? ¿Cómo se relaciona? ¿Y cómo se interpreta y se lee? Sí, profesor. Ok. Entonces, pero bueno. Bueno, está escrito todo lo que acabo de decir, ¿no? Que el R cuadrado está entre 0 y 1, R cuadrado igual a 1 significa un ajuste lineal perfecto, y la variación total de la variable ya es explicada por el modelo de regresión, mientras con R cuadrado igual a 0, pues no hay representatividad del modelo lineal, lo que nos diría que el modelo no explica nada de la variación total de la variable y. ¿Ok? Entonces, vimos al principio la varianza del residual, que dijimos, si la varianza es grande, eso quiere decir que nos estamos alejando mucho de la media. Entonces tampoco estamos explicando muy bien. Si la varianza es pequeña, entonces, Entonces, tanto la varianza del residual como la R cuadrada, las dos son unas medidas de bondad de ajuste. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Pues la varianza del residual es una medida de carácter absoluto, por lo que su cuantía depende de la propia magnitud de la variable endógena, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues depende de cuánto es, o sea, yo cómo puedo decir que es una varianza grande o una varianza pequeña. ¿Alguien me puede decir? O sea, ¿qué entiende con esta primera afirmación que está puesta ahí? ¿Alguien? Bueno, imagínense una serie de datos que su magnitud va, no sé, digamos que tiene valores que pueden oscilar entre 0.5 y 3. Entonces,
la varianza más o menos pues podría ser como de 1, ¿no? O puede ser de 0.5, pero no puede ser una varianza de 5 ni una varianza de 10. Mientras que si yo tengo valores que mi serie de datos fuera de valores que van de 1000 a 80,000, entonces la varianza pues puede estar entre 5,000, 3,000, 10,000, 40,000. Entonces, lo que dice esto es que la varianza tiene una medida de carácter absoluto que depende de la propia magnitud de la variable endógena. No es que podamos decir, es que la varianza, a lo mejor en el caso de la serie que es con 1 a 3 o 0.5 a 3 y la varianza es 1, puede ser que esa varianza, ese 1, sea más grande que cuando teníamos series de 1000 a 80,000 y la varianza es de 5,000. El valor de 5,000 es mucho más grande que 1, pero probablemente si comparamos respecto a las oscilaciones que pueden tener, a lo mejor la de 1 es una varianza más grande que la de 5,000. ¿Sí quedó claro esto? Sí, profesora. Entonces, podríamos usar la varianza residual como una medida de modo de ajuste, pero pues depende, como les digo, de la dimensión de mi variable que estoy modelando. En este caso sería de los residuales, ¿no? Pero, mientras que R cuadrado es una medida que no importa la dimensión, siempre va a estar entre 0 y 1. Entonces, su cálculo es fácil, su interpretación es fácil. Entonces, pues es mucho más fácil que veamos la R cuadrada y no nos enfoquemos a la varianza residual. Por eso R cuadrada pues es como la medida de punto de ajuste que más se usa para modelos de mínimos cuadrados ordinarios. Pero bueno, resulta que cuando tenemos modelos que tienen muchas variables, cuando ponemos una variable, el R cuadrado aumenta. Cuando ponemos otra variable, el R cuadrado puede seguir aumentando y así. Y dice, oye, estoy haciendo un modelo muy bueno, ¿no? Porque cada vez que pongo más variables, la R cuadrada aumenta. Entonces, aquí viene una discusión de si tu modelo está mejorando porque tus variables están ajustando mejor o tu modelo está mejorando porque estás poniendo más variables. Que es diferente. No, el hecho de que pongas variables, pues un ajuste que no es real por el hecho de tener variables y no necesariamente porque esté ajustando mejor el modelo de forma explicativa. Entonces, para eso dijeron, bueno, vamos a hacer otra medida que nos ayude a diferenciar si mi R cuadrada está mejorando porque tengo más variables o porque de veras está mejorando, porque está ajustando muy bien. Entonces, para eso se hizo esta medida que es la R cuadrada ajustada, que lo que nos va a decir es ver el efecto que tienen las variables independientes en explicar la variable dependiente. Entonces, en que a medida que añadimos variables a una regresión, el coeficiente de terminación, la R cuadrada,
sin ajustar la normal va a aumentar. Entonces, hicieron esta R cuadrada ajustada, que es 1 menos n menos 1 entre menos k menos 1 por 1 menos r al cuadrado. Ok, ¿se está cortando mucho para todos? ¿O nada más es mi conexión? Y eso que estoy directo de red. Uso Wi-Fi, ya uso directo. No, es en general, así ha estado a lo largo del día, también en otros lugares y en Zoom ha estado inestable. Yo lo escucho a veces inestable, yo sé que a Los veces se escucha demás inestable. se les está cortando también. Dicen que sí, al menos a otras 4 personas sí se les está escuchando cortado. Capaz de que estoy hablando sola Creo y que me es en entero. general en todos, porque sí escucho a veces muy cortante a algunos compañeros en ocasiones. A ver, déjame veo. Sí se escucha cortada. Ah, es que están respondiendo en el chat. ¿Mejoró en algo? ¿Se escucha mejor? A mí Dicen también. que ya quité el video. Bueno, trataré de terminar con la posición que es la R cuadrada ajustada. Ok, pues digo, ya les dije, ya me conecto directo de mucho para mejorar, pero pues parece que hoy no lo logró tampoco. Ya, sí, ya vi el chat que todo el mundo está diciendo. Pero pues ya media hora que están hablando. Terminar esta parte de la R cuadrada ajustada, lo mejor tengo R cuadrada de 0.6. Entonces, cada vez que pongo variables, pues está que esté mejorando porque estoy poniendo más variables. Entonces, la R cuadrada ajustada lo que hace es eso, ¿no? Va a ajustar con esta proporción, donde tenemos n menos 1, n menos k menos 1. ¿Quién es n? ¿Alguien se acuerda qué es n y qué es k? Recuerdo que N es el número ¿Es el número de datos de la muestra que observaciones? Sería el número de variables el- menos de los grados de libertad. Sí, todo sí. N es el número de observaciones y K es el número de variables. Creo que todos estamos muy mal porque todos los escucho súper cortado también cuando hablaron. Pero bueno, entonces, esta es la R cuadrada ajustada y pues en R vamos a obtener tanto la R cuadrada como la R cuadrada ajustada. Regularmente la R cuadrada ajustada como que no le hacemos muchísimo caso, ¿no? Pero pues existe esta otra medida que a lo mejor la podríamos usar cuando hacemos modelos con muchas variables, que regularmente son modelos de sección cruzada, cuando hacemos modelos con datos de encuestas que tienen... Entonces, existe esta R cuadrada ajustada y la interpretación es esa, ¿no? Que realmente nos va a decir si el modelo está ajustando. No sé si tengan alguna duda. Bueno, pues esta es la R cuadrada y R cuadrada ajustada. Y pues seguiríamos con el ejercicio, Gustavo. Sí, maestra.
Bueno, aquí también me está marcando que el internet está inestable, entonces vamos a ver am, cómo va progresando esto. ¿Ok? Entonces, por favor, vamos a volver a trabajar en R. Vamos a regresarnos un poquito a donde nos habíamos quedado. ¿Ok? Este ejercicio no, bueno, estos ejercicios no van a ser tan complicados porque la intención sobre todo de esta sesión, bueno, la que sería la intención de esta sesión, es que nosotros logremos entender muy bien la parte de la interpretación, sobre todo de los coeficientes, de el sentido que tenga dentro de la teoría económica, de la bondad de ajuste y de la significancia estadística, tanto la individual como la global, ¿ok? La de todo el modelo. Esas son las cosas en las que más nos vamos a centrar en este ejercicio. Entonces, denme un segundo en lo que comparto pantalla. Este, ya, ok. Por favor, indíquenme si ya se puede ver la pantalla. Sí, ya se puede ver. Ya se Ok, ve. ok, gracias. Muy bien, entonces, como nos habíamos quedado, teníamos nuestra base de datos, ya está cargada en R, todo bien. Aquí tenemos, yo estoy trabajando con la base de datos de Corea del Sur, ¿sí? Son las mismas variables para todos. Son las mismas variables que estamos usando ahorita todos. Muy bien. Entonces, como son las mismas variables, entonces vamos a poder hacer de alguna forma un análisis más o menos comparable. Yo aquí tengo los datos en dólares constantes, ¿sí? Acuérdense, tienen que ser constantes. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos cargada nuestra base de datos, todo normal, lo último que habíamos visto era generar precisamente los modelos, ¿sí? Como les había mencionado, utilizábamos el comando lm, ¿sí? lm significa, como es un comando, requiere entonces un argumento. Aquí nos está mostrando los argumentos que requiere. Nos pide la fórmula, es decir, qué va a estar en función de qué, es decir, cuáles van a ser nuestras variables independientes y cuál es nuestra variable dependiente, de dónde vamos a obtener los datos, ahí en donde dice data, es si tenemos alguna base de datos adjunta o específica, de ahí podemos tenerlo. Subsets quiere decir si hay alguna muestra y demás parámetros que podemos moverle a ese comando. Entonces, si yo, por ejemplo, simplemente ejecutara esta parte del comando, ahora acuérdense muy bien, vamos a repasar un poco esto de lo que estamos haciendo. Aquí lm es la función, muy bien. Yo le estoy diciendo, muy bien, R, la variable dependiente va a ser la formación bruta de capital, ¿sí? ¿De dónde estoy sacando cuál es nuestra variable independiente y cuáles nuestras variables, cuáles son nuestras variables independientes y cuál es nuestra variable dependiente? Del fenómeno que nosotros estemos tratando de analizar, de del marco teórico que estemos utilizando, de la información de la que dispongamos. O sea, todo eso requiere ya una investigación previa, por así decirlo, de carácter exploratorio. ¿Qué fenómeno estamos investigando? ¿Cuáles han sido las relaciones que han investigado otros autores? ¿Cuáles son las conclusiones a las que han llegado? ¿Cuáles han sido los métodos que han utilizado? Porque generalmente utilizan otros métodos un poco más avanzados, como sobre todo cointegración. Entonces, en este momento nosotros vamos a usar un modelo básico que es de mínimos cuadrados. LM es precisamente la función básica de mínimos cuadrados de modelo lineal. Por eso se llama LM, Linear Model. ¿Ok? Entonces, muy bien. ¿Cómo obtenemos este simbolito? El acento circunflejo. Bueno, para los que tengan Windows es Control Alt y la tecla del signo de más o del asterisco. Ahí al lado tienen ese acento. Como no uso Mac, no sabría decirles cómo se pone en Mac. Pero bueno, entonces ese simbolito nos va a decir en función de qué, ¿sí? Así es como lo reconoce R, este operador. Así se llama, es un operador. Muy bien. Entonces, vamos a decir la formación bruta de capital en función
de ya el resto de nuestras variables. Bueno, va a ser el PIB, el gasto, el IVA y el ISR, es decir, la recaudación por esos dos impuestos. Ojo, este más no significa que yo estoy diciendo que va a tener un coeficiente positivo. No, 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 no. Simplemente le estoy sumando argumentos a la función. Es decir, vas a incluir el PIB más otro argumento, el gasto. Es decir, y otro argumento. Y el IVA. Y el ISR. ¿Ok? Muy bien. Si yo únicamente ejecuto este comando, acuérdense, es con control enter, hasta posicionando el cursor hasta el final de la línea, en este caso la línea 34, y después presionando control enter, por si no se acuerdan. Aquí me marca un error, porque me falta esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Ya. Ahora sí ya no debería haber problema. Así es, muy bien. Aquí, si se dan cuenta, ya en la consola nos despliega el resultado. Nos dice cuál fue la función, la fórmula que utilizamos y los coeficientes. Nos señala el intercepto, el PIB, el gasto, básicamente los coeficientes de cada una de las variables que estamos utilizando. Si bien esto puede ser útil, la verdad es que no nos ofrece toda la información que necesitamos. Para eso, yo lo que recomiendo es utilizar el comando summary. El comando summary es de resumen. Entonces, tal cual como es un resumen, podemos utilizar este comando para extraer información de uno o varios objetos o del resultado de una función, de un comando. Entonces, aplicando un summary al modelo que estemos utilizando, nos va a desplegar información, mucha más información y mucha de ella más útil. Es el mismo modelo, si se dan cuenta, vamos a obtener los mismos coeficientes. ¿Sí? Aquí ya lo arregló de una manera distinta, pero es lo mismo. No, 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 es esto. Ya. Aquí nos lo arregla de una manera distinta. Si se dan cuenta, aquí están los coeficientes, todo bien con ellos. Y de este lado, con Summary, ya nos arroja más información. Nos arroja, por ejemplo, los residuales, y una pequeña distribución de los residuales. Los coeficientes son los mismos. Los estimadores, esta columna de estimate serían las betas, el error estándar de cada beta, el valor de t, que va a ser muy importante, y la probabilidad del estadístico t, que va a ser más importante aún. ¿Ok? Sin embargo, en la parte de abajo también nos muestra información, por ejemplo, de la R cuadrada. Aquí nos muestra que es múltiple, porque precisamente estamos utilizando más de una variable independiente. Y aquí nos arroja directamente el valor. En R vamos a tener el rango de la R cuadrada entre 0 y 1. ¿Vale? Y también, inmediatamente después, la R cuadrada ajustada. También nos va a arrojar el estadístico F, el estadístico y su valor de probabilidad del estadístico F. Muy bien. Entonces, esta pantalla vamos a ver muchísimos a lo largo del semestre, porque es para cada uno de los modelos que hagan. Van a tener que interpretar ese modelo, analizarlo, y la forma de hacerlo es a través de esta información en la consola. Muy bien. Entonces, si nos regresamos un poquito a nuestra fórmula, vemos que nuestros datos están en niveles. ¿Qué quiere decir? Que no le hemos hecho ningún tratamiento. No les hemos aplicado logaritmos, no les hemos aplicado diferencias, no les hemos aplicado nada. Así como los obtuvimos de la base de datos, así como los descargamos, así los pusimos en la base de datos y así los cargamos a R. Entonces, cada vez que nosotros le hagamos algún tratamiento a nuestras variables, los estimadores van a cambiar. Y no solo eso, también cambia su interpretación. ¿Ok? Entonces, en este momento, al no haber hecho ningún tratamiento a nuestros datos, la interpretación es unidad a unidad. ¿Qué quiere decir eso? Tomemos, por ejemplo, el PIB. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice este coeficiente del PIB? Nos dice que por una unidad que aumenta el PIB,
la inversión va a aumentar en 0.30 o 3.24 por E a la menos 1, pero si sabemos es este menos 1 es de notación científica, lo podemos convertir rápidamente y entonces nos da 0.30. Eso es lo que nos quiere decir. Como todas las unidades son lo mismo, dólares constantes, quiere decir que si aumenta en $1 el PIB, entonces la inversión va a aumentar en 0.30 centavos, perdón, $0.30, que sería 30 centavos. Bueno, $0.32. ¿Ok? Acuérdense bien y tengan muy en cuenta que lo que estamos haciendo es variar en una unidad, sí, variar o modificar en una unidad la variable independiente y este coeficiente nos va a decir cómo se va a ver afectada o cuál va a ser la variación de la variable dependiente. No es que por un aumento de la inversión el PIB aumente en 0.30 dólares. No, 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 no. Es al revés, acuérdense. Estamos manipulando nuestras variables independientes para ver cómo va a afectar a nuestra variable dependiente. ¿Ok? Bueno, este está fácil porque todos tienen las mismas unidades, no hay problema. Esto se puede complicar un poco más dependiendo el tratamiento que le estemos dando a nuestras variables. Ahora, vamos a otra parte importante. Dentro de este mismo renglón del PIB, tenemos el valor de T. Por una regla práctica empírica, vamos a buscar valores de T en valor absoluto por encima de 2. ¿Ok? Si eso se nos complica, entonces nos vamos a la parte del valor de probabilidad. Nosotros vamos a estar manejando, generalmente se manejan 3 valores de intervalos, no, sí, niveles de confianza, que son al 1%, al 5% y al 10%. ¿Ok? Nosotros, el más común es a 5%. ¿De dónde viene ese 5%? Ah, bueno, viene de algo que ya conocíamos, que son las pruebas de hipótesis. ¿Ok? Necesito que se acuerden bien de las pruebas de hipótesis. De aquí viene estos valores. Nosotros estamos diciendo, de tantas veces, de 100 veces que hagamos la prueba, 5 nos vamos a estar, es lo que tenemos permitido de equivocarnos. Eso sería el nivel de significancia. ¿Vale? Entonces, de estas pruebas de hipótesis, es que nosotros vamos a decir, ¿qué pasaría si el valor de beta gorro estimado fuera 0? ¿Ok? Si fuera 0, entonces, si fuera estadísticamente 0, entonces esta variable, al multiplicarla por una beta que es igual a 0, pues nos da 0. Entonces, si nos da 0 esa multiplicación, implica que esta variable no es significativa. Es decir, no agrega nada al modelo, no nos ayuda a explicar alguna variación de la variable dependiente. ¿Ok? A ver, entonces, de ahí vienen esas niveles de significancia. Nosotros, para términos didácticos, vamos a utilizar un nivel de significancia del 10%, ¿sí? Del 10% para esto. ¿Qué quiere decir para esto? Ok, de manera práctica. Nosotros nos vamos a fijar en el valor de probabilidad en esta columna y decimos, si tiene un valor menor a 0.1, va a ser significativo, va a ser significativo individualmente. Solo estamos probando el del PIB. Tendríamos que probar también para el gasto. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos, y aquí tenemos los códigos de significancia. R nos lo dice. Dice, cuando tienes tres asteriscos, es significativo porque es un valor muy cercano a 0. Cuando tienes 2 asteriscos, lo estás haciendo al 0.1. Después al 1%, al 5% y al 10%. Entonces, les repito, si nosotros tenemos un valor menor a 0.1, significa que nosotros estamos aceptando la hipótesis nula. Esta hipótesis nula nos dice que el valor de beta 1 gorro es diferente de 0.
Y si es diferente de 0, entonces es significativo, porque sí está agregando algo a nuestro modelo, a explicar el comportamiento de nuestra variable dependiente. ¿Sí? Ese es el criterio que nosotros vamos a tomar para esta materia. Ya para otras o para, dependiendo de lo que ustedes estén buscando, pueden modificar ese nivel de significancia. Les digo, esos son los más comunes, pero pueden hacerlo al 2%, al 8%, eso ya dependerá de ustedes. Nosotros ahorita al 10% en significancia individual y global, es decir, en pruebas T, también cuando nos referíamos a la prueba de T, estamos hablando de significancia individual. La prueba F es significancia global. Pero es importante porque, por ejemplo, aquí lo que me está diciendo es que el PIB es 4.63 por E a la menos 7. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que hay 6 ceros después del punto decimal y antes del 4. Ese valor es muy, muy pequeño, tan pequeño que podemos casi decir tiende a 0. Entonces, como es menor a 0.1, entonces el PIB, el coeficiente del PIB va a ser individualmente significativo. ¿Ok? Hasta nos lo está diciendo los 3 asterisquitos. Vamos, por ejemplo, al de el gasto. Ahorita, solamente fijándonos en la probabilidad, para mantener el ejemplo, la probabilidad del estadístico T de la variable de gasto, que es la de gasto público, tenemos un valor de 9.04 por E a la menos 6. O sea que hay 5 ceros antes de este 9. De nuevo, es un valor menor a 0.1. Por lo tanto, es significativo. ¿Vale? Siguiendo, por ejemplo, el IVA. Este es un buen ejemplo. ¿Por qué? Si nosotros decimos, quiero probar la significancia al 5%, entonces nuestro valor de referencia cambia a 0.05. Seguramente es un valor que ustedes ya conocen mucho y lo han escuchado hablar de. Es menor a 0.05. Bueno, al 0.05, al 5% de significancia, este valor no es significativo. ¿Por qué? Porque es mayor a 0.05. Entonces, nosotros para hacerlo flexibilizar esta parte, lo ponemos al 0.1. Al 0.1, nos está diciendo R con este puntito. Al 0.1 nos está diciendo, básicamente, que es significativo eso, al 0.1. Si nosotros fuéramos más estrictos y dejáramos el 5% de significancia, no sería significativo, tendríamos que ahí hacer otras cosas. Pero en este caso sí es significativo, al 10%. Eso tómenlo muy en cuenta para saber cuáles son los rangos de aceptación o de rechazo de sus pruebas de hipótesis. Ahora, hay algo que también necesito mencionar en esto. Nosotros estábamos analizando el efecto de desplazamiento de la inversión pública a la inversión privada. Entonces, básicamente lo que nosotros nos vamos a fijar más es en estos 3 coeficientes. También el del PIB es importante, es muy, muy importante. En las series económicas casi todo tiene que ver con el PIB. Entonces lo van a ver en casi todos los lugares, de macro sobre todo. Bueno, nos vamos a fijar en estos 3 coeficientes. La suma de estos 3 coeficientes va a dar como resultado algo que se llama el efecto fiscal neto. Y es el que vamos a analizar para saber si desplaza a la inversión o no. Es decir, por así decirlo, la atrae, que sería el efecto inverso al desplazamiento. Lo pueden encontrar en la literatura como el crowding in. ¿Ok? Entonces, aquí es donde viene lo interesante. Los países que les dimos nosotros, que les designamos para que hicieran, para que investigaran los datos, en donde más va a variar es en este efecto fiscal neto. Y va a haber, digamos, no una constante, una cierta tendencia, una separación entre los países ricos y los países pobres en ese efecto fiscal neto. ¿Ok? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí con respecto a los coeficientes? Con respecto a esta pantalla que nos muestra R.
De mi parte, no, profesor. Bien, ¿alguien más? ¿No? ¿Seguros? Porque esto sí va a ser muy importante la interpretación. Más que nosotros hacer modelos y programarlos, lo que nos distingue es la interpretación, saber qué significa ese coeficiente, saber si es significativo dependiendo de nuestro nivel de significancia y a interpretarlo. Porque dependiendo de la interpretación que tenga, sobre todo del sentido, cuando hablamos de signos, nos referimos a sentido del coeficiente, puede tener ciertas implicaciones distintas. Aquí lo que estamos diciendo, por ejemplo, aquí en el coeficiente de gasto, estamos diciendo que existe un efecto de desplazamiento si solo consideramos el gasto. Quiere decir que ante un aumento de $1 en el gasto público, la inversión se va a ver disminuida en $1.76. O sea, a pesar de que sea estadísticamente significativo, no necesariamente puede ser cierto por cuestiones estadísticas. Entonces, también, como les había comentado, cada vez que nosotros utilicemos algún tratamiento o cambiemos la especificación del modelo, estos coeficientes van a cambiar, ya no van a ser lo mismo. Habrá algunas veces que conserven su sentido, habrá algunas veces que lo cambien, ¿sí? Nosotros lo que buscamos es un modelo que tenga todos sus coeficientes acordes a la teoría económica y todos sus coeficientes significativos. En este caso, por ejemplo, el intercepto tiene un valor de probabilidad de t mayor a 0.1. Entonces yo les pregunto, ¿es significativo o no es significativo? No es significativo. Exacto, no es significativo, está muy en corto. Entonces, ahora, no siempre en todos los modelos el intercepto va a ser significativo. En R, la forma de computar mínimos cuadrados sin el intercepto va a ser si ustedes simplemente agregan un más cero. Cuando ustedes hagan esto, vuelvan a ejecutar el comando. Ahora va a decir, ok, aquí me está diciendo el usuario que no quiere que incluya el intercepto. Ok, si no quiere que lo incluya, no lo incluyo. Y aquí ya no tenemos el coeficiente del intercepto. Si se dan cuenta, ahora cambiaron los valores. Ahora, por ejemplo, tenemos el coeficiente de gasto es de menos 1.9 y aquí teníamos menos 1.76. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el IVA, la recaudación por IVA, era significativa. Aquí dejó de ser significativa. Solamente por cambiar el intercepto. ¿Ok? Muy bien. Vayamos de nuevo a este ejemplo de aquí arribita. Muy bien. Ya que probamos que todos nuestros coeficientes están acorde a la teoría económica en cuanto a sentido y en cuanto a magnitud. ¿Qué es de magnitud? Por ejemplo, generalmente los coeficientes del PIB están dependiendo de lo que estemos utilizando, pueden estar, por ejemplo, en una curva de demanda entre 0.7, 0.8. O sea, son valores que, de acuerdo a la investigación que se ha hecho, son valores a los que usualmente son, como decirlo, estructurales, por así decirlo. Entonces, cuando tenemos valores, cuando obtenemos betas gorro con esas magnitudes, vamos por buen camino, ¿sí? Por eso es importante la investigación previa, la bibliografía que ustedes consulten, porque nos va a dar la pauta para saber si el sentido y la magnitud de los coeficientes que estamos calculando es correcta o va por buen camino, ¿sí? Entonces, ahora, nosotros les dejamos modelos que ya han sido muy estudiados, por lo tanto, no tienen no van a encontrar cosas raras. Lo difícil va a ser calcular un modelo que sea acorde a todos esos estudios. Y básicamente lo que hacemos es tratar de hacerlo didáctico, es decir, que ustedes aprendan en R y la interpretación, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué otra cosa? Sí, estábamos en esta parte de aquí. Ya probamos la significancia individual. Si pudiera decirlo en pasos, diría, primero, fíjense en el signo. Luego, fíjense en el coeficiente.
Interprétenlo y luego fíjense en la significancia estadística. Si todo eso lo cumple y sale muy bien, entonces pasamos a al siguiente paso, que es comparar la R cuadrada. Una de las funciones prácticas de la R cuadrada es que nos permite, como es adimensional, a diferencia de la varianza residual que depende de la magnitud de nuestras variables, como es adimensional, nos sirve para hacer comparables distintos modelos. Entonces, como podemos comparar distintos modelos que tienen variables similares, van a poder decir, ok, yo tengo dos modelos que se ven muy bien, pero por R cuadrada podría decantarme por uno o podría elegir otro, ¿sí? Como les había mencionado la profesora, buscamos que sea una R cuadrada alta, es decir, que sea cercana a 1. Si fuera de valor de 1 exacto, quiere decir que nuestro modelo es perfecto. Y no, hay muchas cosas que los modelos matemáticos no pueden extraer de la realidad. Ahora, otra cosa, en R hay veces, yo sigo sin descubrir por qué, hay veces que al hacer un modelo R genera una R cuadrada de 1. Esto en realidad es como una máscara. Si ustedes, por ejemplo, fueron más curiosos y vieron, por ejemplo, este error, hay veces que cuando R marca un error de objeto, que es decir, que no encuentra un objeto o está nombrado de forma diferente, cuando solucionan el error, R dice, sí, se enmascaró en tal lugar o tal objeto ahora está enmascarado. Eso es básicamente similar a lo que hace aquí. Aquí R cuadrada lo enmascara en un valor a 1, porque dice, bueno, es tan cercano a 1 que entonces, pues, es 1. Y lo enmascaro como 1, aunque no siempre sea 1. Puede ser .80, .86, .9, ¿sí? Entonces, lo mejor para poder tener certeza sobre este valor, el valor de R cuadrado, es que ustedes lo calculen. R nos da todo lo necesario para poder calcularlo, ¿sí? Pero en este momento vamos a utilizar el que nos arroja directamente en la pantalla del summary. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que este modelo en su conjunto está explicando en promedio el punto, bueno, el 98% de las variaciones de nuestra variable dependiente. ¿Cuál es nuestra variable dependiente? La formación bruta de capital, ¿sí? Podríamos decir que es un buen modelo. Sigamos adelante. Vamos a la significancia estadística global, es decir, al comparar todas las betas, o también llamado prueba F. Esta es la prueba de hipótesis, son las hipótesis de la prueba F. Nosotros estamos diciendo qué pasaría si todas las betas fueran iguales y estas a su vez fueran iguales a 0. Es decir, que de manera global no tendrían significancia las variables que pusimos, los betas. O al contrario, cada una es diferente a cada una y todas en su conjunto son distintas de 0. Eso es lo que buscamos. Buscamos precisamente que sean distintas de 0. Y vamos a tomar el mismo criterio que para la T. Nos fijamos en el valor de P. Si este valor de P es menor a 0.1, significa que es estadístico significativo de forma global. Repito, si tenemos un valor de probabilidad de F menor a 0.1, significa que es estadísticamente significativo nuestro modelo de manera global. Aquí, ¿qué nos está diciendo? 2.2 por E a la menos 16. O sea, básicamente nos está diciendo que antes de este 2 hay 15 ceros. Esto básicamente en lenguajes de programación, en informática, es 0. Porque ahí es hasta ahí es a donde llega la exactitud al momento de hacer cálculos. O sea, básicamente 0. Pero bueno, te lo muestro. Entonces, eso quiere decir que este modelo es significativo en su conjunto. Y uno podría decir, oye, pero ¿por qué es significativo en su conjunto si el intercepto no es significativo? Bueno, acuérdense de cómo está compuesta, por así decirlo,
el estadístico F. Entonces, si hay variables que tienen mucho peso dentro de nuestro modelo, entonces van a tener también mucho peso en el cálculo del estadístico F. Entonces, por ejemplo, si comparamos con el modelo que no tiene que no tiene el intercepto, fíjense, ahora F fue mucho más alta. Tenemos un estadístico, no probabilidad, un estadístico de 3,742 a comparación del otro de 848. Pero a final de cuentas, en valor de probabilidad, nos está diciendo que es significativo. Oye, pero ¿es significativo de manera global, aun cuando el IVA no sea significativo? Sí, por lo mismo, porque los demás tienen mayor peso y tienen una significancia mayor, ¿sí? Por ejemplo, el del PIB y el del gasto, tan solo con el PIB, quiere decir que es 9 ceros antes del 1. Y en el gasto, que hay 5 ceros antes del 1. Y si se dan cuenta, el IVA solamente es marginalmente superior al nivel de confianza, ¿sí? O sea, a partir de aquí, este pedacito es el que es mayor. Por eso también eso nos modifica las cosas. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta respecto a F, R cuadrada o algún otro tema que hayamos visto? No, profe, está claro. Ok, gracias. Los demás, vamos a ir lento porque tenemos que retomar todo, no hay ningún problema. Y aparte, para los compañeros que no pudieron acompañarnos hoy. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los demás? ¿Algo? Lo repetimos, no hay ningún problema. Yo, profesor, disculpe. Dígame. Sí, te escucho. Perdón, para probar entonces para poder evaluar bien el estadístico F, tenemos que fijarnos en el valor de la probabilidad y no tanto en el número del estadístico. Puedes hacerlo de las dos formas, porque el valor de probabilidad está relacionado con la magnitud del estadístico. Suponte que, por ejemplo, R solamente te diera el estadístico. Entonces, con este estadístico, tú tendrías que irte al valor de tablas y determinar si es significativo o no. En cambio, los lenguajes de programación ya computan directamente eso. Es como si trajeran, por así decirlo, una tabla de F integrada, arrojan la probabilidad y entonces la probabilidad es, digamos, más fácil de interpretar. ¿Sí? Claro, hay una relación, sobre todo en F. No es una relación lineal, así que tengan cuidado. Pero generalmente los valores altos de F tienen valores bajos de probabilidad, ¿sí? Porque depende de cómo está construida la distribución F. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿pude responder tu pregunta? Sí, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? De mi parte, no, profesor. Ok, bueno, lo mismo aplica con el valor de T. Si ustedes tienen el valor de T y no la probabilidad, se van a tablas y verifican si ese valor es significativo. Si ya les dan directamente la probabilidad es más directa, usan el criterio que estén manejando. Les recuerdo, nosotros punto 1 y con eso podemos interpretar. Ok, ahora, nosotros usamos, Gustavo, dígame, sí, dígame. si quieres, puedo como dar la presentación de la T y la F de una vez, para que ya no avances más en la parte del modelo y que tengan esa parte teórica más clara. Ok, sí, maestra, claro, no tengo ningún problema. ¿Sí? No sé qué opinan ustedes, compañeros. ¿Quieren que de una vez veamos T y F? Suena bien. Ok, Sí, Va. bueno. Entonces, como ya van viendo ahorita en el modelo, haciendo la regresión, ya vimos lo primerito que era, sí, los coeficientes, los estimadores están de acuerdo a la teoría. Bueno, sigo. Y luego tengo que ver si esos coeficientes son lo que se dice estadísticamente significativo. Y eso se hace a través de las pruebas T y F. Entonces vamos a ver qué es eso.
¿Ya ven mi pantalla? Sí, profesora. Sí. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer de ahora en adelante, para después hacer pruebas de especificación, para ver si los coeficientes son estadísticamente significativos o no, y si la regresión es significativa o no, son pruebas de hipótesis. Entonces, las pruebas de hipótesis lo que vamos a hacer una proposición y vamos a ver si se cumple o no se cumple esa proposición. ¿Ok? Entonces, una hipótesis es cualquier proposición sobre los parámetros de una o más poblaciones. Entonces, se hace por etapas. Primero vamos a plantear la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la afirmación y la alternativa es como la contraposición a esa afirmación. Yo puedo decir que mi hipótesis nula es que mi beta sea igual a 0 y la alternativa es que sea diferente de 0. O puedo decir que beta sea igual a un cierto número, a 5, y la alternativa es que sea mayor a 5. ¿Ok? Entonces, es hacer una afirmación en las hipótesis. ¿Ok? Es bien importante que sepamos cuál es la hipótesis nula, porque nosotros, conforme vayamos haciendo las pruebas, algunas veces vamos a querer aceptar la hipótesis y otras veces vamos a querer rechazarla, dependiendo que diga la hipótesis. Si mi prueba me dice, si mi hipótesis es que quiero que mi variable se distribuye de forma normal y yo estoy buscando que se cumpla ese supuesto, entonces voy a querer aceptar la hipótesis. Pero si la hipótesis es que el beta es igual a 0, pues yo no quiero que el beta sea igual a 0, entonces quiero rechazar la hipótesis, ¿ok? Entonces, siempre que hagamos una prueba de hipótesis, es importante ver cuál es la hipótesis y saber si quiero aceptarla o rechazarla. Luego, ya después de que tengo mi hipótesis nula y alternativa, hay que ver el nivel de significancia que se va a utilizar. Entonces, aquí tiene que ver de nuevo con que estamos haciendo inferencia estadística y entonces nos vamos a poder equivocar. Ahorita voy a explicar más qué es eso de nivel de significancia porque es, bueno, a lo mejor me equivoco y acepto la hipótesis cuando en realidad es falsa o la rechazo cuando en realidad es verdadera. Entonces vamos a ver ese nivel de equivocación, hasta cuánto estoy dispuesto a aceptarla. Luego vamos a elegir el estadístico de prueba, que puede ser un valor, un número o se transforma en una estadística de prueba de una prueba F, pero bueno. Establecer valores críticos del estadístico de prueba, entonces decides cuál es el valor en el cual vas a aceptar o rechazar la hipótesis nula, pero que tiene que ver con el nivel de significancia. Y luego tomar la decisión, si acepto o rechazo la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, hipótesis nula es la hipótesis, es lo contrario de lo que sospechamos que va a ocurrir. No necesariamente es lo contrario, es así, o sea, si lo buscan así lo van a encontrar, pero no necesariamente es lo contrario. Entonces se llama hipótesis nula y es lo contrario de lo que sospechamos que va a ocurrir, suele llevar los signos igual, mayor o igual y menor o igual. También hay hipótesis que dice que el residual se distribuye de forma normal y ahí no lleva ningún signo, ¿no? Es una hipótesis que está diciendo sobre la distribución de una variable. Y la alternativa es que es lo que sospechamos que va a ser cierto, suele llevar los signos distinto, mayor y menor. Entonces, tenemos, esa es la hipótesis nula alternativa. Y luego, pues como les dije, me puedo equivocar. Puedo aceptar la hipótesis nula o rechazarla. Y la hipótesis nula puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces, si acepto la hipótesis nula y es verdadera, pues la acepté muy bien. Si rechazo la hipótesis nula y es falsa, entonces rechacé correctamente. ¿Ok? Pero bueno, puede ser que la acepte y era falsa. Entonces, esto es el error de tipo 2. Y puede ser que la rechace cuando en realidad era verdadera. Entonces, tenemos el error de tipo 1. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo, ¿no? El error de tipo 1 es un falso positivo, pues aquí le dice, está embarazado, ¿no? Y luego el error de tipo 2 es un falso negativo, si tú no estás embarazada, ahí está embarazada, ¿no? Entonces, esos son los errores de tipo 1 y el error de tipo 2. Entonces,
El nivel de significancia es la probabilidad de cometer un error de tipo 1. Es decir, un falso positivo. Aceptar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. ¿Qué tan dispuesto estoy a aceptarlo? Ese es el nivel de significancia. Y lo que comentaba Gustavo es que regularmente en la mayoría de los artículos pues, se busca que el nivel de significancia sea el 5%, pero pues ya cuando tienes más habilidades en modelar econométricamente puedes lograr eso. Cuando estás en modelos iniciales a lo mejor te quedas al 7%, al 8%, y entonces en este curso pues les dejamos hasta el 10% de que se equivoquen, ¿ok? Entonces nosotros decimos cuál es el nivel de significancia, ¿ok? Y si fuera el 5% implicaría que 5 de cada 100 veces aceptamos la hipótesis alternativa cuando la cierta es la nula, ¿ok? Luego, hay diferentes tipos de pruebas, que son las que tienen las de 2 colas o cola izquierda y cola derecha. Aquí debería ser 2 colas, no por colas, ¿ok? 2 colas. ¿Qué quiere decir? La hipótesis nula es una afirmación de un valor específico. Entonces, dice que beta i sea igual a un valor específico. Y la alternativa es que sea diferente. ¿Qué es diferente? Pues que sea mayor o que sea menor. Entonces, puede irse para un lado o puede irse para el otro lado. En cambio, una prueba de hipótesis de una cola, cuando dices beta 1, tiene que ser mayor o igual a un valor específico. Y la alternativa, pues es que sea menor. Mientras que la de cola derecha, y la alternativa es que ese beta i sea mayor que 0, ¿ok? Entonces, cuando tendremos que ver cuál es el valor de, o más bien la hipótesis nula, para saber si es una hipótesis de una cola o de 2 colas. Porque dependiendo de eso, yo voy a ver mi estadístico y saber si lo tengo que dividir en 2 o me voy de un lado derecho o me voy del lado izquierdo. Entonces, ¿qué es la zona de aceptación de una hipótesis nula? Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, esta es una distribución normal, ¿no? Entonces, supongamos que es una distribución normal. Y entonces, yo voy a ver mi zona de aceptación y mi zona de rechazo. Para ello, voy a ver mi nivel de significancia y el estadístico de prueba en ese nivel de significancia. Entonces, por ejemplo, aquí sería el umbral. De aquí para allá voy a aceptar la hipótesis nula y de aquí para la izquierda voy a rechazar la hipótesis nula. Y mi estadístico de prueba, yo tendría que ver dónde cae de toda esta distribución. Si cae aquí, entonces rechazo la hipótesis nula. Si cae acá, entonces la acepto. Esto es para el caso de una cola. En el caso de 2 colas, entonces el nivel de significancia lo divido en 2, alfa entre 2, y identifico cuál sería ese valor en la distribución. Tengo mi región de aceptación y mi región de estadístico de prueba. Si cae aquí, si cae acá o si cae acá. Dependiendo de qué va, dónde. Entonces, esta es la decisión, ¿no? Que ahí tengo que decidir qué es o no de la zona de aceptación. Ejemplo de una prueba de hipótesis es la prueba T. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra regresión normal. YT en función de beta 1, beta 2, beta K y un error. Entonces, lo que se hace con esta prueba es saber si mi beta estimado, el beta gorrito, es estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir que sea estadísticamente significativo? Que es diferente de 0. Yo cuando hago mi regresión, y ahorita viendo el ejemplo con Gustavo, pues le salen diferentes magnitudes de los estimadores. Pero puede ser que la magnitud del estimador, ese estimador sea un 0. ¿Ok?
¿Y cómo voy a saber si la magnitud no me dice que es 0, pero en realidad no está aportando nada a mi regresión? Lo que me diría que un estimador es estadísticamente significativo es que aporta a la regresión. Si no es estadísticamente significativo, quiere decir que si lo pongo o no, hace exactamente lo mismo el modelo, porque no es relevante, porque no aporta al modelo. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer prueba T para cada uno de los estimadores. Entonces, la hipótesis nula de la prueba T es que el estimador sea igual a 0. Y la alternativa es que el estimador sea diferente de 0. Por lo tanto, esta es una prueba de 2 colas. ¿Ok? Entonces, paso número 1 era determinar la hipótesis nula y la alternativa. Luego, tendríamos que ver el estadístico de prueba. Este que está aquí, ese es el estadístico de prueba. ¿Y cómo se construye eso? Esto lo tienen que ver en su clase de econometría, que se deriva de las propiedades de los estimadores, de los supuestos, etcétera, ¿no? Con base en eso, se pueden construir pruebas de hipótesis. Por ejemplo, si uno de los supuestos del modelo de mínimos cuadrados es que los residuales se distribuyen de forma normal. Y si no se distribuyeran así, no se podrían construir estas pruebas de hipótesis. Entonces es importante el supuesto de normalidad. Lo vamos a ver más adelante. Pero en el caso de este curso de econometría o en cualquier libro de econometría está cómo se construye esa T. Y entonces es una T que está construida con el estimador, con el parámetro poblacional y con la desviación estándar del estimador. ¿Ok? ¿Quién es este beta I? De acuerdo a nuestra hipótesis nula, ese beta I es igual a 0. ¿Ok? Entonces, la T nada más va a tener el beta gorro entre la desviación estándar de ese beta gorro. ¿Ok? Y luego, lo que me va a decir es que esta estadístico de prueba es un número, simplemente. Ustedes vieron ahorita el valor en la regresión del estimador y además al ladito viene de la desviación estándar. Si los dividen, van a obtener el valor de T. Y ese T se distribuye como una distribución T con n menos k grados de libertad. Aquí está la distribución T, que se parece a una normal. Y aquí lo que tendría que ver es, ¿dónde está mi valor? Aquí está el alfa, el nivel de significancia. Y aquí están los grados de libertad. Entonces, dependiendo de los grados de libertad, tendré que buscar el valor y saber si estoy o no dentro de la zona de aceptación o de rechazo. Y con eso decido si mi beta gorro es estadísticamente significativo o no. ¿Ok? Hay una regla de dedo que dice, bueno, sí, el beta estimado en valores absolutos es mayor o igual que 2 veces la desviación estándar, entonces tendría un nivel de confianza aproximadamente del 95% y yo diría que es estadísticamente significativo ese estimador. ¿Ok? Pero hay otra forma, que es lo que ahorita Gustavo les estaba diciendo, que es este p-value, el valor de probabilidad. Este p-value nos va a decir exactamente el nivel de significancia. Es el nivel de significancia más bajo al cual puede ser rechazada una hipótesis nula. ¿Cómo vamos a hacer? Aquí ya le puse la regla tal cual para el caso de 10%, ¿no? Si el p-value es mayor a 0.10, entonces acepto la hipótesis nula. Y si es menor, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, eso va a servir para cualquier prueba de hipótesis. Cuando nos dé el p-value, regularmente nos da ya todos los programas, nos da el p-value, para que no tengamos que ir a tablas, a buscar y ver si está en la zona de aceptación o de rechazo. ¿Ok? Y luego está la prueba F,
que la prueba F, de nuevo, ¿cuáles? Los pasos es hipótesis nula es que beta 1 igual a beta 2 igual a beta k igual a 0. Es decir, que todos los estimadores de forma simultánea son igual a 0. Y la alternativa es que son diferentes de 0. Y se construye un estadístico de prueba que, si fijan, aquí tiene la R cuadrada. Entonces, R cuadrada entre K menos 1, 1 menos R cuadrada entre N menos K. Esta es una F que se distribuye como una distribución F, que es así. Y también tendríamos que buscar en tablas si es estadísticamente significativo o no, pero podemos ver el p-value o no. Entonces, la prueba F lo que me dice es, ¿la regresión es estadísticamente significativo en su conjunto? ¿Sí o no? No nos va a decir uno por uno, sino nos va a decir realmente tu modelo explica o no a la variable independiente. ¿Ok? No sé si tengan dudas. Por el momento no, profesora. Bueno, pues con esto, digamos, se complementa lo que estaban viendo ahorita con Gustavo, ¿no? Que ya viene la salida del R, y dices, ay, aquí está Gustavo, ¿puedes compartir la pantalla rápidamente de la salida del R? Sí, dame un segundo. Aquí ya lo estamos viendo. Todo esto Ajá. es la información que les hemos comentado la profesora y yo. Tenemos el estadístico T. De hecho, sí, si ustedes hacen la prueba, el estimador entre su error estándar, dada la hipótesis nula que tenemos, nos arrojaría este valor de T. A su vez, tenemos ya la probabilidad de ese estadístico. Ya podemos saber podemos saber si es significativo o no solamente ese estimador, bajo el criterio del punto 1 que estamos utilizando en este caso. Y bueno, el estadístico F igual su valor de probabilidad que están aquí abajo, ¿vale? Eso es lo más importante en lo que tenemos que fijarnos en esta pantalla de R. Así es. Entonces, con eso ya sabemos si son estadísticamente significativos o no. Por ejemplo, en este modelo ahí, el PIB es estadísticamente significativo, el gasto es estadísticamente significativo, pero el IVA no lo es. Entonces, aunque tiene un valor de 2.58, lo que yo estoy viendo es que ese 2.58 del estimador es como si fuera 0, porque no es estadísticamente significativo. Estoy aceptando la hipótesis nula de que beta es igual a 0, ¿ok? Y finalmente el ISR es estadísticamente significativo, a un nivel de confianza del 1%, ¿vale? No, 5. Porque si fuera del 1 sería un poquito más chiquito, Sí. Ahí es casi 2, ¿no? Si cerramos es 0.002. ¿Ok? Entonces, cuando estamos haciendo un modelo y nos pasa esto, chin, ¿y ahora qué hago? Pues hay que reespecificar mi modelo, porque todos los coeficientes, todos los estimadores tienen que ser estadísticamente significativos. Si no, es como si fuera un 0. ¿Sí quedó claro esto? Sí, profe. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase, modificar esta especificación y ver una especificación nueva para, utilizando cualquiera de esas, ya nos va a salir un modelo más acorde a lo que necesitamos. Ok, entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Ya está, ya vi que, bueno, ya había visto que habían entregado sus prácticas número 3. Entonces, ya voy a volver a empezar de nuevo a subir las prácticas y las presentaciones para que las tengan, estudien. Voy a subir estas me parece que la de Bandó de Justicia ya la tenían cargado en la plataforma. Cargarle entonces la de T y la de F. Y la siguiente práctica. La siguiente práctica es, digamos, la que vamos a ver la próxima semana. Entonces, sí, voy a también detener la grabación. Ya terminamos.